Bienvenidos a todos a esta transmisión en vivo. Qué bueno que nos está siguiendo desde casa, en línea. Qué padre que saber que hay muchas personas siguiendo esta transmisión como iglesia. Sabemos que estamos en unidad. Sabemos que seguimos haciendo iglesia desde casa. Les extrañamos muchísimo, iglesia. Nos sentimos como raros, pero sabemos que así es como tiene que funcionar, por cuidarles, por bendecirles. Bueno, quiero decir simplemente que si tú tienes alguna necesidad, puedes hablarnos con confianza, puedes comunicarte ahí en nuestras plataformas digitales y pon ahí tu necesidad y queremos seguir ayudándoles, nutriéndoles en lo que nos sea posible. Estamos conscientes que en todo este tiempo el enfoque y la información que circula pues tiene que ver con todos los avances de este virus y todas las medidas necesarias y sabes, como que se ha perdido un poquito de algo muy importante que está sucediendo precisamente en esta semana. Este domingo es tradicionalmente conocido como el Domingo de Ramos y marca el inicio de lo que se le conoce como la Semana Mayor. No sé si tú estás al tanto de esto, pero quiero decirte que las siguientes 2 semanas estaremos hablando de algunos acontecimientos relacionados a la semana más intensa en la vida de Jesús y que marcan de manera significativa la historia del cristianismo. Esta semana, precisamente en el relato que vamos a leer, comienza en la vida de Jesús su entrada a Jerusalén. Esta semana empieza con esta entrada triunfal. Los 4 evangelios relatan esta escena, una entrada como ninguna otra. En esta ocasión Jesús, a diferencia de las otras ocasiones que había visitado Jerusalén para el tiempo de la Pascua, en esta ocasión Él intencionalmente se revela a la nación de Israel como ese rey esperado, el Mesías anunciado en las Escrituras. Su entrada cumple con las profecías acerca de ese Salvador de Israel. Y bueno, pues recuerda, Jesús estaba a punto de llegar a la meta final que nuestro Padre Celestial le había puesto por delante. Estamos hablando de la última semana de Jesús antes de ir a la cruz. Vamos al libro de Mateo, capítulo 21, versos 1 al 11. Espero que tengas tu Biblia ahí al lado tuyo. Ve rápidamente al libro de Mateo, capítulo 21. Vamos a leer 11 versículos del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, que viene, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este que viene montado en ese asno? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar. Jesús, tú eres el rey anunciado por los profetas. Tú eres ese rey justo, manso y humilde. Nuestra esperanza está en ti, oh Dios, glorioso Cordero Pascual, que nos trae salvación. Señor, estamos en este momento delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres ese rey verdadero, ese rey de reyes que nos da paz a pesar de la adversidad. Padre, aunque no podamos verte, escucharte ni sentirte, Señor, físicamente, pero espiritualmente sabemos, Señor, a través de tu Espíritu, que tú estás en medio nuestro,
que tú nos das esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues el verso 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Déjame darte un poquito de cronología rápida, y lo primero que quiero mencionarte con respecto al inicio de esta semana, hay muchas cosas sucediendo aquí. Quiero plasmarte el escenario y quiero recurrir a ciertos eventos que están sucediendo. Todo es parte del plan de Dios. Todo es parte del plan de Dios. Sabes, en su camino a Jerusalén, Jesús, después de sanar a los ciegos en Jericó, ¿te recuerdas? Los 4 evangelios tienen este contexto. Y también después de guiar a Zaqueo a la fe que produce salvación, también se dispone a ir a Betania. ¿Quién estaba en Betania? Los amigos entrañables de Jesús, Marta, María y Lázaro. Y se dice allí en el libro de Juan capítulo 12 que ellos tuvieron una cena. Es en esta misma cena donde María vierte un perfume muy costoso a los pies de Jesús. Y ahí es donde Jesús es ungido. Y mira, para las personas estas situaciones, estas circunstancias pudieran ser algo casuales, pero en realidad todo está tomando ese lugar apropiado dentro del escenario divino. Están ahí en ese lugar donde Jesús es ungido por María. Y después de eso Él pasa a esta ciudad pequeña llamada Betfagé. Esta ciudad o esta aldea pequeña está a la ladera oriental del monte de los olivos, antes de entrar a Jerusalén. Hay algo en el corazón de Jesús. Hay algo en el corazón de Jesús. Jesús sabía lo que le esperaba. Sabía que después de 3 años intensos de su ministerio, sabía que su hora ya había llegado. Ya había llegado ese momento donde Él sería glorificado. Lucas capítulo 9, verso 51 dice que cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, esta expresión, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Tenemos a Jesús totalmente consciente de lo que viene por delante. Todo esto es plan de Dios. Él lo sabía. Había una paz, una fortaleza, un corazón totalmente obediente, humillado delante de la voluntad de Dios. Y Él sabe lo que viene por delante. Lucas capítulo 18, versos 31 al 33. Dicen textualmente: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Wow. Dice parte del versículo 34, pero ellos, hablando de los discípulos, nada comprendieron de estas cosas. Entonces tenemos a Jesús totalmente consciente de lo que está sucediendo. Tenemos a sus discípulos sabiendo quién era Jesús, sabiendo que Él era el Mesías, pero no entendiendo muchas cosas. ¿Me está siguiendo en el escenario? También, por otro lado, hay un movimiento social fuerte. La ciudad de Jerusalén estaba repleta. ¿Por qué? Porque estaba la ciudad abarrotada. Porque es la Pascua judía. Todos los fieles se han dado cita a la mayor celebración en el calendario hebreo. Dice el libro de Juan, en el capítulo 12, también en sus versos 9 al 12, esta situación de que la fama de Jesús se había difundido por todas partes. Muchos judíos se han dado cita en Jerusalén porque saben que aquel que resucitó a Lázaro de los muertos y Lázaro mismo estarán ahí en Jerusalén, y muchos quieren verles. Dice textualmente el verso 12 del capítulo 12: grandes multitudes habían venido a la fiesta al saber que Jesús estaría ahí en Jerusalén. Pero también vemos algunos líderes
molestos. Esos fariseos, no queremos que la gente se vaya en pos de este profeta, no queremos que la gente siga a este Jesús. No distinguieron quién estaba delante de ellos, mas sin embargo respondieron en molestia ante este evento tan importante, su entrada triunfal a Jerusalén. Tenemos a los discípulos de Jesús no entendiendo lo que está pasando. Tenemos a toda una multitud, a una ciudad llena de personas esperándole. Muchos ahí querían ver por curiosidad quizás algún milagro que Jesús pudiera realizar. Muchos otros no entendían lo que estaba pasando, simplemente tenían un deseo y un anhelo de ver a Jesús como ese caudillo que les puede librar del poder de Roma, uno que es la respuesta a sus problemas sociales. Pero muy pocos en medio de toda esa multitud entendían quién era Jesús. Este es el escenario antes de entrar a Jerusalén que está viviendo Jesús. Sabes, trasladando esto a nuestros tiempos, déjame decirte lo siguiente. Yo sé que estamos restringidos y que nadie está saliendo en casa, y sé que muchos vivirán esta semana tan importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra de diferentes formas. Pero yo quiero aterrizarte o llevarte a esta realidad que nos habla este escenario. Son millones los que participan en actos religiosos cristianos sin saber quién es Jesús y lo que Él demanda de ellos. Yo espero que tú no seas una de esas personas. Muchas de estas manifestaciones populares son muy superficiales. Y déjame decirte, amigo, amiga, que estás ahí en la comodidad de tu casa, que nos estás escuchando en este momento, tienes que conocer a este Jesús. Tienes que conocer a este Mesías anunciado por la palabra. Tienes que conocer a este Salvador. Hace momento hablábamos cantábamos, mejor dicho, acerca de Jesús. Dios en medio de nosotros. A este, quizás que muchos puedan conocer de oídas y hablan o pueden estar hablando de Él en estos días, pero después se olvidan rápidamente. Sabes, no basta con participar de una ceremonia. Como sea que vivas esta Semana Santa, estos días santos, hoy es un día para que tú reconozcas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Necesitas conocer a este que conmovió la ciudad. Necesitas conocer a este rey manso y humilde que viene montado sobre una asna y que trae libertad a los corazones. Esa es la invitación. Ese es el llamado para nuestras vidas el día de hoy y siempre. ¿Cómo atravesar esta circunstancia? ¿Cómo vivir estos tiempos difíciles? La respuesta es Jesús. La respuesta es Jesús. Versos 2 al 6. Jesús se presenta como ese rey manso y humilde. Vuelvo a decir, hay muchas cosas sucediendo aquí que para muchos eran cosas ordinarias, casuales, pero en el escenario divino todo estaba siguiendo un plan. Y sabes, parte de ese plan es mostrar a un Jesús que es manso y humilde. Jesús envió 2 de sus discípulos, de los versos 2 al 6, no los vamos a leer nuevamente, simplemente los vamos a parafrasear. Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles que fueran a la aldea de enfrente y que le trajeran un asno que iba a estar atado. Y si les preguntaban que, pues, ¿por qué lo estaban tomando? Que dijeran simplemente que Jesús les había ordenado que los tomaran. Aquí está un cumplimiento de la profecía, iglesia. Aquí está el Señor tomando control de cada aspecto de su entrada a Jerusalén, de esta entrada triunfal a la ciudad que tanto ama, ante la nación a la cual se ha presentado para mostrar salvación. Ante el ojo humano parece incongruente, inapropiado que algún rey
mucho menos el Rey de Reyes debiera hacer su entrada triunfal sentado sobre un asno, en lugar de hacerlo montado en un hermoso caballo blanco, en una carroza real. Pero eso es lo que el profeta de Dios predijo. El Hijo de Dios se sometió completamente a este plan. No sé si tú puedas ver la belleza en medio de todo esto, pero no hay nada más apropiado que aquel que iba a llevar la carga por tus pecados pudiera entrar y presentarse aquí como un rey, como un príncipe de paz, montado en un humilde animal de carga. Dice el verso 4, dice: y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y ahí está la escritura que se refiere a Zacarías 9:9. Jesús sabía que tenía que cumplirse lo que la profecía dice acerca de él. Y dice textualmente Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde. ¿Cuáles son las características de este rey? ¿Cuáles son? ¿Lo notaste? Justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Isaías también nos habla un poquito acerca de este rey y amplía la imagen de nuestro Señor Jesucristo acerca de quién es Él. Isaías 9:7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sabes? En el libro de Jueces, capítulo 10, verso 4, capítulo 12 y verso 14 por separado, se puede ver que en la cultura judía los príncipes, que cuando iban a entrar a una ciudad y simplemente su llegada era de paz, no iban en caballos, iban en asnos. Esa es la imagen que transmite Jesús al momento de entrar a Jerusalén, montado en un asno. Un comentarista dice: Jesús no solamente estaba proclamando su lugar como el Mesías y el cumplimiento de la Escritura, sino que mostraba el tipo de enfoque de paz y amor que estaba teniendo con la ciudad. ¿Cómo es nuestro Rey? ¿Cómo es este Jesús del que hablan las Escrituras como el Mesías anunciado? Como aquel que establece un reino de justicia, como aquel que es humilde, como aquel que es manso. ¿Cómo? Él es un príncipe de paz. Él es un príncipe de paz. Dice la palabra en varias partes que Él siempre se sometió a la voluntad de nuestro Dios. Jesús nunca desobedeció la voluntad del Padre. Dice Juan capítulo 4:34 que desde el corazón, y lo creemos porque vemos que no hay falla en Él, Él pudo expresar bajo esta convicción de que Él había venido a cumplir lo que se hablaba de Él, a obedecer la voluntad del Padre. Dice: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y acabe su obra. Wow. En estos días, iglesia, recuerda que tenemos un príncipe de paz. Recuerda que este rey es justo, es manso, es humilde. Y al obrar en justicia, yo quiero que tú sepas que no estás solo. Yo quiero que sepas que tú, en estos tiempos donde no sabes qué va a suceder el día de mañana, que no sabemos si nos van a dejar encerrados por determinado tiempo, no sabemos cómo va a funcionar esto de la economía, podemos entender y reconocer que lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en que Jesús reina, en que Jesús vive,
en que Jesús se ha mostrado como ese Dios glorioso sobre cada una de nuestras vidas y que eso es mucho mayor que cualquier cosa que estemos viviendo? ¿Será este un buen enfoque? El llamado es este: enfócate en Cristo. ¿En quién es Él? El carácter de Él, las características de su reinado. Así lo mostró ante la ciudad de Jerusalén. Así se mostró ante esta ciudad. En ese momento Él no buscaba venir en esplendor terrenal, ni reinar en este poder que los hombres buscan. No vino en riqueza, sino en pobreza. Este rey que no vino en grandeza, sino en mansedumbre. Estamos hablando de este Jesús que no vino a acabar con los enemigos de Israel, sino a salvar a toda la humanidad de eso que le aqueja, de eso que es mucho peor que cualquier virus, el pecado del hombre. Jesús vino a salvarte. Jesús vino a dar su vida por ti. Necesitas comprender esto. Es este rey que dice Jeremías 33:15: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Isaías 16:5 también dice: y se dispondrá el trono en misericordia. Escucha, este trono es un trono que trae una justicia de Dios sobre la tierra, porque confronta el pecado, confronta nuestra humanidad, pero también es un reino que imparte misericordia. Es un reino que se hace evidente a todos aquellos que podemos decir: Señor, tú moriste en la cruz por mis pecados. Y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Es este rey que está a punto de entrar a Jerusalén, este rey manso y humilde que nos da esperanza a nosotros hoy. Y que no basta que te recuerdes de él simplemente como: estoy seguro que van a hacer proyecciones del Vía Crucis, estoy seguro que se van a proyectar muchos programas religiosos, estoy seguro que te vas a empapar de la historia en esta semana. Muchas películas se pueden ver, pero ¿sabes qué? No basta con eso. Necesitas ir más allá. Necesitas comprender que nuestro rey manso y humilde entró cabalgando en una asna para dar libertad a su pueblo. No cumplió las expectativas que las personas en ese momento esperaban. Más bien cumplió las expectativas divinas completamente. Versos 7 al 9. Todos alaban al rey en la ciudad. Dicen los versículos 7 al 9: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Increíblemente se puede ver un estruendo sobre toda la ciudad. Hay una emoción como nunca antes, de tal manera que la ciudad se conmovió. ¿Qué estaba sucediendo? Todos gritaban con júbilo: Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas. Segunda de Reyes, anótalo nada más como un dato. Segunda de Reyes 9:13 habla que todas aquellas personas que ponían los mantos delante de Jesús indicaba que era una muestra de apoyo, indicaba una muestra de sometimiento, indicaba una muestra de que estaban sometidos a esto que estaba sucediendo. Dice textualmente: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Es una muestra de apoyo. También dice aquí el verso 8 que
no solamente pusieron los mantos sobre el asno, sino que también la multitud, que era muy numerosa, tomaron ramas en sus manos, ramas de los árboles. El libro de Juan dice que eran ramas de palmeras. Y esto también tiene un significado y un peso muy especial. Apocalipsis, capítulo 7, versos 9 al 10. Escucha lo que esto significaba. Porque este escenario que se está viviendo en esta ciudad es algo que en lo celestial, en lo divino, en lo eterno, tiene un peso muy significativo. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Y con qué cosa? Con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué estaba sucediendo en esta ciudad? Está proyectándose una imagen donde aquellos que levantan las palmas en sus manos están proclamando: la salvación solamente viene de nuestro Dios, y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Esta expresión precisamente es esto: Hosana al Hijo de David. Se traduce, Hosana se traduce salva ahora. Salva ahora. ¿Tiene significado esto para ustedes? Espero que sí. Lucas capítulo 19, verso 38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Qué estamos viviendo en esta entrada triunfal? Estamos viviendo la entrada de nuestro Rey. Estamos viendo cómo Él es recibido por esta ciudad, que después obviamente le van a traicionar, le van a enjuiciar, le van a llevar a la cruz. Pero Jesús sabía que si esto no sucedía, cuando los fariseos le confrontan y le dicen: hey, calla a tus discípulos, es mucho estruendo, nos vas a meter en problemas con los romanos, necesitas calmar la turba. ¿Qué le contestó Jesús? Ciertamente, si ellos no hablaran, las piedras me adorarían, porque esto tenía que suceder. El reino de Dios se manifestó de la forma más humilde. Wow. Todos querían un Mesías victorioso y soberano que vendría con gran poder militar para deshacerse del yugo brutal de Roma y establecer un reino de justicia y honradez que diera mejor oportunidad a cada judío. Pero en cambio tenemos a este Cordero Pascual. Todo el mundo esperaba eso, pero tenemos a este Cordero Pascual siguiendo el plan divino, sometiéndose, acatándose, no buscando lo humano, sino que el reino de Dios se estableciera. Jesús no vino a vencer a Roma, sino, ¿sabes a qué vino? A vencer el pecado y la muerte. No vino a hacer guerra contra Roma, sino a hacer la paz de Dios hacia los hombres. ¿Qué recordamos en estos días, iglesia? ¿Qué recordamos en estos tiempos? Recordamos que Jesús se hizo carne, 30 años de anonimato, 3 años intensos de ministerio, y en su último año, en su última semana, se dispone a ir a Jerusalén. Muchos creían que esta era la oportunidad ideal. La Pascua era un recordatorio de cómo los judíos fueron sacados de su esclavitud, y muchos decían: ahora es el momento, este es el que nos va a libertar. Sí, efectivamente, Jesús era el verdadero libertador, pero no conforme a tus expectativas, no conforme a tus planes, no conforme a tus propósitos, porque Él sí nos salva,
del pecado y de la muerte. Y esto me lleva quizás a otra realidad que se puede ver mucho en nuestra amada sociedad mexicana. Muchas personas hoy en día son receptivas a Jesús cuando creen que Jesús les puede bendecir, les puede dar riqueza, les puede dar salud, les puede dar éxito, les puede dar felicidad. Y todas las personas desean estas cosas, y no está mal anhelar estas cosas. Pero al igual que la multitud de la entrada triunfal aclaman a voz en cuello a Jesús mientras creen que Él les pueda satisfacer los deseos de libertad que ellos tienen. Pero no se trata de eso. Se trata de comprender que Jesús trae libertad sobre nuestras vidas, sobre eso que tiene mayor peso, que va más allá de esta vida terrenal. Mateo capítulo 10 versículo 28. Jesús exhorta a sus discípulos diciéndoles: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Necesitas entender, necesitas comprender que tu mayor necesidad no es librarte de este coronavirus, no es que Dios te cumpla el milagro de que no te contagies, no es que tu refri nunca se vacíe, no es que te quedes sin trabajo. ¿Sabes cuál es el mejor milagro que puede suceder en tus vidas y que Dios ya hizo posible en la cruz? Es que tu alma no arda en la eternidad en un infierno, en un fuego ardiente. Y Jesús nos salva de esa condición de nuestra alma. No sé si me estás escuchando con detenimiento ante esta situación, pero es un buen tiempo para ser confrontados en esta realidad. ¿A qué le temes más? ¿A qué le temes más? ¿Qué te preocupa más en estos días? Y es como cambiar esa mentalidad. Es como tener un enfoque correcto, no solamente en esta semana de Semana Santa, sino por el resto de nuestras vidas. ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más? ¿Te preocupas por estas cosas que van a pasar? Porque esto te aseguro que no es eterno. Llegará el día en que ya ni nos acordemos de esto. Pero seguirá vigente. Si no tomas una decisión correcta el día de hoy, seguirá vigente el tema de qué va a pasar con tu alma. ¿En dónde estará tu alma el resto de la eternidad? Por eso te digo, al conocer a este Jesús, podemos ver hacia adelante y poder ver esperanza para todos aquellos que quieran. Versos 10 y 11. Y con esto termino. Dice el verso 10 y 11: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Tienes que responder a esta pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? Jesús de Nazaret, de Galilea. ¿Es este Jesús quien trae libertad? Déjame decirte algo que podemos observar también con respecto a lo que estamos viviendo. En estos días millones de personas hablan en cuanto a cómo están reaccionando sus líderes, evalúan si están actuando humanamente o no. Y muchos de ustedes se pueden sentir defraudados u orgullosos de su presidente. Algunos pueden poner su esperanza quizás en todas las medidas que este gobierno está implementando en favor de su país, o todas las autoridades que están en el sector salud. Puedas tú decir: están obrando bien o no están obrando bien. Y puede haber muchas cosas ahí en tu corazón a manera de queja o a manera de comentario. No sé, muchos de ustedes pudieran pensar: ¿por qué no tenemos un presidente? Y no estoy comparando a nadie, lo digo con mucho respeto. Simplemente es lo que puede estar moviéndose en nuestras vidas en estos días, al momento de poner nuestro enfoque en nuestros líderes,
en nuestro gobierno. No sé si tú lo viste, pero el presidente de Paraguay a nivel nacional públicamente cita la Biblia y lleva al país a confiar en Dios y en su gracia. Abiertamente dice: tenemos que reconocer que Dios es el único que nos puede sacar de esta bronca. Así es que por favor confiemos en Él, confiemos en su gracia. Yo nunca había visto a un presidente ni escuchado hacer esto. También el presidente de Panamá hizo exactamente lo mismo. Llevó a toda la nación a orar. ¿Sabes? Qué bueno por estos líderes que están actuando con el temor reverente de Dios. Seguiremos orando por ellos, seguiremos orando por nuestras autoridades. Pero ¿sabes? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús que se habla aquí en la palabra? ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es este Jesús? Dentro de las multitudes que están agolpadas en la ciudad de Jerusalén, ¿con qué grupo te identificas tú? ¿Con aquellos que le rechazan? ¿Con aquellos que tienen curiosidad simplemente? ¿Como aquellos que siguen la turba? ¿Como aquellos que realmente se consideran sus discípulos y saben quién es Jesús, aunque no entiendan todo? Si yo te pregunto en este momento, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué responderías? ¿Dónde está tu enfoque? Oremos por nuestras autoridades definitivamente. Quiero leerte acerca de este rey que cuando entró a Jerusalén, llegó como un Dios manso, como un rey humilde. Pero Apocalipsis capítulo 19, vamos a cerrar con esto. No sé si vayamos a cerrar con un canto, pero quiero despedirme en este día, iglesia. Quiero despedirme con esta lectura. Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 16. Jesús viene por su iglesia. Vendrá pronto, no sabemos cuándo, pero Él prometió regresar. Y cuando Él venga a establecer su reino de forma definitiva, fíjate cómo el escritor de Apocalipsis describe que será este tiempo cuando Él venga de nuevo en las alturas. Entonces, verso 11, capítulo 19 de Apocalipsis, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es este Jesús del que estamos hablando, aquel que es verdadero, aquel que es poderoso, aquel que viene con gloria, aquel que viene con su caballo blanco, aquel que sus ojos resplandecen como el fuego.